Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano en Forma, en la que trataré un asunto muy importante con respecto al proceso político que se ha estado llevando a cabo en Venezuela, un proceso que sin duda alguna en esta coyuntura política y económica tiene un factor primordial y que se acentuó con el encarcelamiento del líder de la oposición venezolana que buscaba de alguna manera un proyecto que implicaba una insurrección a través de la cohesión entre las fuerzas de tensión intrasocietal o las fuerzas de tensión internas para configurar un modelo que implicaría una serie de factores que devendrían sin duda alguna en un proceso de transición política, democrática, de reinstitucionalización y reestructuración del sistema político venezolano a través de un proceso de transición que sacrificaría de alguna manera al gobierno actual. Ese encarcelado se llama Leopoldo López, líder de la oposición y coordinador nacional del partido opositor Voluntad Popular de los más radicales, un líder radical, un líder que mantuvo su postura firme, que fue encarcelado por motivos políticos, como es notorio, y que ha sido sometido desde hace 2 años al encarcelamiento y a un juicio que ha estado plagado, y no lo digo yo, lo digo las tendencias de esos políticos, ya le uso, un juicio que ha sido amañado, en el que no ha habido análisis probatorio y que de alguna manera ha sido objeto de irregularidades que devinieron en la sentencia que se le concedió de alguna manera a Leopoldo López, que se le impuso de 13 años y 9 meses de cárcel, porque esta sentencia hace ya más de un año o unos meses atrás se le dio a conocer a Leopoldo López y ha iniciado un proceso, su equipo de abogados, un proceso judicial para lograr apelar a esa sentencia. Ha habido procesos de apelación, ha habido audiencias, han sido pospuestas, han sido diferidas, pero la audiencia de apelación finalmente se llevó a cabo hace semanas y de hecho fue grabada en exclusiva por medios internacionales como CNN que la transmitieron en directo a nivel internacional, y el 18 de agosto fue cuando se dio a conocer la ratificación de la sentencia a 13 años y 9 meses de cárcel para el líder político Leopoldo López. Su abogado defensor Juan Carlos Gutiérrez informó que acudirán a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Recordemos que el TSJ fue quien le impuso, o el ente judicial que le impuso esta pena, esta sentencia de 13 años y 9 meses de cárcel, y van a acudir a la Sala de Casación Penal para introducir un recurso que permitirá la revisión detallada de la misma. La sentencia no queda definitivamente firme. Se va a presentar antes del 9 de septiembre un recurso de casación que le va a dar continuidad al trámite jurisdiccional que permite la posibilidad de que esa sentencia sea revisada en cuanto al derecho, en cuanto a los errores graves de procedimiento por parte del máximo tribunal de la República a nivel de la Sala de Casación Penal. Informó, estas declaraciones fueron ofrecidas por Gutiérrez en el Palacio de Justicia, lugar a donde fue trasladado López para conocer la ratificación del dictamen el 18 de agosto. El abogado defensor señaló además que acudirán a organismos internacionales a denunciar la sentencia. Sin duda alguna, este es un proceso en el que tiene que ser muy inteligente el equipo de abogados de Leopoldo López, porque en un juicio que ha sido denunciado por el fiscal encargado de este exiliado en Estados Unidos por haber dado a conocer que hubo amaño al 100% del proceso, y tuvo que exiliarse en Estados Unidos para no ser perseguido por motivos políticos. También la lingüista encargada de analizar el discurso de Leopoldo López semánticamente para determinar si instigó o incitó a la violencia con sus palabras, fue de alguna manera reinterpretado y transfigurado por las autoridades del tribunal, las autoridades de los jueces del juzgado, y ella denunció que fue reinterpretado a conveniencia y con transgresión y transfiguración total de las palabras y de la interpretación analítica semántica del discurso, en el que no incitó a la violencia, llamó a una insurrección social pacífica con motivos políticos y no con motivos anárquicos, que es muy diferente, no con motivos de violencia, sino con motivos de revelación política, implicando un descontento social que devendría en una serie de factores, de mecanismos y de fuerzas de tensión que se cohesionarían para configurar un proceso gestado desde el seno más ínfimo de la sociedad venezolana. Entonces fue así como se empezó a determinar que hubo amaños, no hubo elementos de análisis probatorios aceptados por el Tribunal Supremo de Justicia para de alguna manera hacer más fuerte los argumentos de
apelación los presentó Leopoldo López, hubo irregularidades, pero también hubo violación por parte del mismo Tribunal Supremo de Justicia. Hubo violación al Código Procesal Penal porque no se cumplió con el debido proceso, y no se cumplió con el debido proceso porque no hubo análisis probatorio, no hubo de alguna manera transparencia al momento de las apelaciones o de la interpretación de las apelaciones por parte de las autoridades. Hubo muchas situaciones en las que se difirió o se difirieron las audiencias de apelación, y esto alteró el debido proceso, y al alterarse jurídicamente se coarta la transparencia del proceso, y ahí hay una violación flagrante al Código Procesal Penal, y esto es motivo suficiente para que el Tribunal Supremo de Justicia incluso fuese de alguna manera inspeccionado por haber violado el Código Procesal Penal. Pero la estrategia del equipo de abogados de Leopoldo López, ahora los últimos recursos, antes era la apelación, ahora el último que tienen es el de una especie de reapelación. Sí, efectivamente, una reapelación que implicaría un proceso a través del cual, con la casación, se trataría de que el Tribunal Supremo de Justicia reinterprete de manera más transparente las diferentes apelaciones y argumentos apelativos, para que de esa manera pueda revisar concretamente y activar la casación, que por supuesto implica anular la sentencia. Ese es el recurso de casación penal, el recurso que a través de la casación, ya que eso significa la casación, busca anular la sentencia tras previa revisión de la misma y de los argumentos apelativos. Pero cuando el abogado defensor de Leopoldo López señala que acudirán organismos internacionales a denunciar la sentencia, podría inferirse que tratarán de buscar una estrategia a través de la cual se emita una resolución por parte de esos organismos internacionales, incluso posiblemente de la Corte Penal Internacional, para que puedan ejercer una especie de presión, por lo menos de manera indirecta, sobre el ente y el sistema judicial venezolano, a que reinterprete de manera más transparente las apelaciones, reinterprete y pueda dar posibilidad, una más amplia de opciones, de aplicar la casación y la sentencia sea anulada o por lo menos flexibilizada, y se reduzca la cantidad de años en la sentencia, o en el escenario más optimista, que sea anulada completamente y se le otorgue una especie de indulto o de amnistía progresiva, mediante la cual Leopoldo López sea liberado, o en su defecto tratar de que se postergue el proceso, para que de esa manera haya más posibilidades de que la presión jurídica se sume y la casación de alguna manera tenga más posibilidades de ser activada tras previa revisión y presión de organismos como posiblemente la Corte Penal Internacional, si así lo determina el equipo defensor de abogados de Leopoldo López, para que de esa manera se pueda anular el dictamen. Este es un proceso a través del cual se le podría otorgar la libertad, pero es un proceso jurídico que, tras no haber tenido el debido proceso y elementos de análisis probatorio que tratará, o por supuesto, de adjuntar el equipo de abogados de Leopoldo López, buscarán hacer que el Tribunal Supremo de Justicia cumpla efectivamente con el Código Procesal Penal, el debido proceso, acepte los argumentos apelatorios también, y reinterprete la sentencia con la casación, y también pueda aceptar los elementos de análisis probatorio. Así va el proceso del juicio contra el preso político, el líder opositor Leopoldo López, en Venezuela.